Buenas tardes, bienvenidos a todos a la presentación de estas dos ediciones realizadas en México de Rosa Pereda y Marcos Ricardo Barnatán. Le agradecemos a Sediento Ediciones que haya querido presentar estos libros aquí, que son La Sombra del Guadari y Naipes Marcados. Este tiene un especial cariño para nosotros porque la primera edición de este libro, cuando empezamos a editar libros del tipo que hacemos nosotros, de artesanales, de 100 ejemplares, fue uno de los primeros títulos que publicamos. Y realmente cuando no teníamos todavía conciencia de que íbamos a ser editores, sino más bien que hacíamos algunos libros como complemento del otro. Con lo cual siempre nos trae, bueno, recuerdo, y esta edición que han hecho en México ampliada y corregida, realmente está estupenda. Así que bueno, ellos son los dos, son amigos de la casa, así que muchas gracias a ustedes también por estar aquí. Vamos a dejar a las protagonistas, luego vamos a compartir un brindis, que por supuesto están todos invitados, y si no reciben nuestras invitaciones y les interesa estar informados de las diferentes actividades que realizamos aquí, pueden dejarnos su correo electrónico. El martes que viene, el martes 10 a las 8 de la noche, presentamos un libro de diálogos con Dolly Onetti, que se llama Coronetti, así que están todos invitados a las 8 de la noche. Así que bueno, no les pregunté quién va a romper todo, supongo que tú, ¿no? Sí, me va a tocar a mí. Gracias. Bueno, me presento para quien no me conozca, la mayor parte, bueno, hay una parte importante de gente querida que sí, que me conoce. Soy Manuel Pérez Petit, soy escritor, pero aquí no estoy por ese motivo, estoy por el motivo de ser editor. Y he montado una editorial en México que se llama Sediento Ediciones. El proyecto de Sediento Ediciones viene motivado por, bueno, el accidente por el que se inició mi actividad editorial en México es lo de menos, ¿verdad? Pero cuando yo me lo planteé, pensé en dos elementos que para mí eran fundamentales. Desde el punto de vista del lector. Eso justifica después, o se entiende cuando se ven los libros que editamos allá en México con el sello, ¿no? Desde el punto de vista del lector. Y también desde el punto de vista del que le gusta tener libros. ¿Por qué? Hablaba con Claudio antes, hace un par de horas cuando llegué, de que esto está muy negro, ¿verdad? Esto está muy negro. Yo lo veo en escala de grises, pero también porque desde el otro lado se ve en escala de grises. Esto está negro. Sí. Esto está se muy pone negro. rojo, se ha puesto negro. Dedicarse a editar libros en nuestro tiempo es una especie de problema que te lleva casi al psiquiatra, ¿no? Entonces, para empezar, la primera pregunta que se puede uno hacer después de sacar 101 títulos de autores de 13 nacionalidades que viven en 6 países diferentes y alcanzar la cifra casi de 60.000 ejemplares en un tiempo de 10 años, digo, perdón, de 2, 10 años lleva al centro, de 2 años, sin capitalización previa. Si hablamos en términos empresariales, pues mejor nos tomamos el vino, ¿verdad? Sin capitalización previa, pues es un poco para irse a mirar, ¿no? Para hacerse ver, esa es la verdad. Sin embargo, bueno, yo empleo una figura, y es que el editor necesita transfusión continua. El editor necesita transfusión. La transfusión que el editor tiene es, no es la venta de los ejemplares. La transfusión que el editor se encuentra es la respuesta de sus autores, incluso por encima de la respuesta de los lectores, ¿no? Es el feedback más alentador, es la inyección de mejor carburante para un editor en la respuesta de sus autores, ¿no?
cuando además, pues, precisamente por esos dos elementos o esos dos criterios previos de intentar hacer libros desde el punto de vista del lector y desde el punto de vista del amante del libro, pues hace que, pues donde una edición, sin hablar específicamente, pues de un libro que tiene 100 páginas, el libro amerita, como se diría en México, hablaré algunas veces medio mexicana, amerita las 420 páginas que te pueden llevar a la ruina, ¿no? Porque yo he sacado 101 títulos, pero me hubiera dado igual sacar 26. Los 101, yo peleo por los 101 títulos que he sacado en este tiempo y por los que están por salir, ¿no? Por los que están por salir. Y cuando uno se encuentra pues con obras tan estupendas en un catálogo que va mejorando año tras año, semestre por semestre, pues merece doblemente la pena. Y en ese contexto pues da igual que Naipes Marcados y que La sombra del Gudari salieran en el mes de Naipes Marcados en septiembre y La sombra del Gudari en octubre, que salieran con una primera edición, la misma primera edición que Harry Potter, que el primer Harry Potter, con 500 ejemplares de primera edición. Sí, la primera edición de Harry Potter fue esa, ¿no? Que hayan estado en la FIL de Guadalajara, a donde Sediento Ediciones acude ya desde hace, ya ha estado en 3 ediciones de la FIL, que haya estado en la Feria Internacional del Libro de Minería, que es la feria del libro más importante de México, y que hoy estamos presentando 2 títulos en Madrid, la ciudad donde viven Marcos y Rosa, cuando está a punto de agotarse. Pues todo lo dicho antes, pues da igual que ahora esté a punto de agotarse, pero el caso es que esté a punto de agotarse para un editor mediano tirando muy pequeñito, y unas ediciones que están distribuidas en México en varias cadenas de librerías, pero que, como sabemos, pues las librerías a los editores pequeños le esconden los libros, ¿no? O los ponen ahí donde no se encuentran tan fácilmente. Y presentar el libro ya pues prácticamente con casi los últimos ejemplares, ambos libros. El de Marcos se ha vendido un poco más, lo cual es también una novedad, porque editar poesía sí que es para el te encierre. Editar poesía es, en fin, deberían tener aquí en el Museo del Escritor una jaula para editores de poesía. Y en fin, Sediento Ediciones hace un año, podría decir, mientras el cuerpo aguante, ya no, porque el cuerpo aguanta y va a aguantar, se plantea como un proyecto. Yo no me lo planteé nunca más que como un proyecto vinculado al idioma español. Nunca entendí el nacionalismo, llevo 5 años viviendo en México, el nacionalismo o el regionalismo en torno a un idioma que se habla desde Santander hasta la Antártida, que se habla en 2 océanos, en 2 hemisferios, por 600 millones de personas, no sabe Dios cuántas, incluso que obliga al presidente Obama a hablar en español porque si no, no gana. Este idioma, uno puede leer una novela, y esto ustedes lo saben, escrita por un argentino en Argentina, y se puede leer en cualquier lugar del mundo por un lector que lea español y entenderse, lo cual también es un milagro. El lema de esta editorial, el libro para creer en los milagros, y yo creo en los milagros. Como es un milagro que una institución como esta, el Centro de Arte Moderno, pueda sobrevivir con lo que tiene, ¿no? Pueda salir adelante en un contexto en el que estas cosas que hacemos y esto que tenemos aquí alrededor, tarde o temprano, está condenado a convertirse en el privilegio de una élite, de una casta,
porque la tendencia es a todo lo contrario a lo que hacemos. Y eso de navegar contracorriente, pues bueno, uno puede sacar músculo, pero cansa un poco. Bien, ahora estamos afrontando un proyecto en sedientas ediciones de tal forma que vamos a constituir filiales. Pues tenemos autores en Chile, en Uruguay, en Argentina, en Costa Rica, y vamos a constituir filiales de tal forma que, y ese es otro elemento fundamental del proyecto, se trata de publicar, y que todavía al cual hay que referirse como proyecto, 2 años, pues no dan para tanto, hay que referirse a él así. Este proyecto está enfocado a publicar obra originalmente escrita en español de autores de cualquier lugar del mundo. Y es como un sembrado, no tiene prisa, aunque lleva ritmo, ¿no? No tiene prisa. Y entonces, pues la idea de esa internacionalización de sedientas ediciones es la idea de ir sacando, porque hasta ahora el catálogo ha combinado primera obra de autores desconocidos con obras de autores ya con una cierta trayectoria, con obras de autores consagrados, pero no obstante, Naipes Marcados y La sombra del Gudari son 2 joyas de nuestro catálogo, eso es indudable, ¿no? Pues seguir sacando de donde hay, y hay mucho, y hay bueno, y seguir poniéndolo en circulación, traerlo a Madrid. Ahora mismo pues se vende aquí en el Centro de Arte Moderno, se vende en una cafetería de Granada, La Carnita, se vende en una librería de Sevilla, la librería Reguera. En México se puede encontrar en la red de Gandhi, en la red del Fondo de Cultura Económica. En Buenos Aires hay ejemplares de libros nuestros en la librería Terramar, que no sé dónde está, pero por lo visto en buena situación. En Uruguay hay 2 librerías, una en Montevideo y otra en Carmelo, departamento de Colonia, donde también se venden libros nuestros. A saber, en Santiago de Chile, en la librería Los Perros Románticos, y en otros puntos de venta en diferentes sitios, desde Ciudad Juárez hasta... Incluso hay libros nuestros que se venden en Corrientes, en el subtrópico argentino. Aquí es cuando me toca hablar de ti y de ti, o de ti y de ti, ¿no? Cuando yo me honro con una larga amistad personal con Marcos y con Rosa, me siento muy agradecido por esa amistad también, ya de algunos años. Cuando yo me planteé ser editor, dije, pues tarde o temprano, pensé, ilusamente quizá, tarde o temprano tengo que tener la capacidad de editar un libro de Marcos y un libro de Rosa. Y se dieron las cosas. El caso es que el año pasado, pues, vine en 2 ocasiones a España, estoy viniendo cada 6 meses, y surgió. Firmamos contrato, y en Navidad estaban aquí los libros. La idea para mí de una editorial es la idea de una casa, de una familia, y en ese sentido también quiero destacar que otros 2 autores que se incluyen en esta colección, uno de ellos ya editado, cuyo libro está arriba, Antonio Bueno Tubía, su libro tanto está en esta colección A Prueba del Tiempo, se puede adquirir aquí en el Centro de Arte Moderno, y Alberto Ávila Salazar, que lo que se conoce de su literatura es su novela que ha sido publicada en lengua de gato, su novelística, en lengua de tráfico. También publica otro libro de poemas acá, pero que vendrá para el otoño, y también hay algún otro autor
siguiendo una tradición, es que jamás ha habido una presentación de esta editorial, y ya van muchas, que no haya venido otro autor que no tenga que ver con el libro que se presenta. Y eso pues me gusta señalarlo. Me gusta señalarlo. Bien, en el contexto de hace un año y un mes, yo vine y nos sentamos varios días y decidimos que íbamos a publicar un libro, que me dabais, Marcos, Rosa, la oportunidad de ser vuestro editor allá, al otro lado, ¿no? Y hoy pues venimos aquí con 2 ediciones casi agotadas, pero al menos a presentarlas, porque es un acto de justicia. A presentarlas por primera vez, porque estos 2 libros fueron presentados en la FIL de Guadalajara, que os los presentó un crítico literario de la revista Nexos, también autor de Sediento, y gran amigo Luis Bugarín. Hizo los oficios de presentar ambos libros en un evento en la Feria Internacional del Libro. Pero por primera vez se presenta con vosotros. Y al principio yo me he hecho un lío, porque tú ibas a hablar de naipes y Marcos iba a hablar de La sombra del Gudario. Pero al final cada uno va a hablar de lo suyo. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Sí, pero yo no soy Mercedes Milá, que vas a estar entreteando. Y entonces pues yo creo que ya está bien por mi parte, siempre cabe la pregunta, el debate y el vinito. Y indudablemente de estos 2 libros la mejor novela es La sombra del Gudario. La mejor novela de estos libros es La sombra del Gudario. Y una novela redonda. Pero entonces yo le voy a pedir, por aquello de que la poesía no vende nada, a Rosa que tenga el papel de hablar en primer lugar sobre su libro. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que a mí me hizo mucha ilusión la edición mexicana de una novela que llevaba 14 años publicada en España. Creo que 14, era de 2009, ¿no? Muchos años. Bueno, un cerro de años. Yo 11 años la publicó Planeta, luego la hizo en Bolsillo, en Planeta Agostini, y luego... Y entonces, pues, de bien nacidos es ir agradeciendo, y entonces yo tengo que agradecer a Manuel el que me dijera: yo hago tu novela en México, vamos a hacer tu novela en México. Y a mí me hace mucha ilusión porque México me gusta y América me parece que es una de las asignaturas que tenemos un poco colgadas, ¿no? Desde España, esta especie de desconocimiento que hay entre los escritores de los 2 lados del mar y del mismo lado de la lengua, no se entiende, ¿no? Y luego también, y un poco por lo mismo, pues darle las gracias a Claudio y a Raúl, que siempre nos acogen aquí, y que somos amigos hace muchísimo tiempo, desde que ellos llegaron, y porque este proyecto es un proyecto de acercarlo de allá a acá, que está muy bien. Y entonces es un proyecto que a mí siempre me ha gustado y siempre lo que he podido lo he apoyado. Y entonces, bueno, pues esa, la de agradecimientos, fundamental al Centro de Arte Moderno y a Raúl por acogernos aquí y a Manuel por publicarnos y además por presentar sus libros y traerlos aquí. En mi caso, por resucitarme la novela. Esta novela fue escrita en un momento en el que
en el que, es decir, en este momento ETA, que es lo que se trata, el Gudari es el guerrero vasco. Una de las citas de entrada es una estrofa del Gudari, del Eusko Gudariak, que es un poco el himno nacionalista vasco, es una canción de guerreros, y en la sombra del Gudari, en la sombra del Etarra. En el momento en que yo escribí esto, ETA seguía matando. Ahora estamos viviendo felizmente el proceso del final de ETA. ETA se ha terminado. Ahora habrá que ver qué se hace con los prisioneros, los presos, a ver qué se hace con el desarme, a ver qué se hace con todas estas cosas. Eso ahora hay que discutirlo, pero ya es un proceso en el que no hay balas, no hay muertos, por suerte y por madera. Cuando yo escribí eso, no. Cuando yo escribí eso, ETA mataba. ETA seguía existiendo, ETA mataba, ETA tenía un cierto apoyo, había una respuesta popular muy fuerte en contra de la violencia. Y sí que es verdad, y de alguna manera, hay una cita que es de... No me pases un minuto el libro. Hay una cita encabezando que es de John Juaristi, del bucle melancólico, que, bueno, yo la verdad es que sí leo, en la que hace una referencia a que aquellos que de alguna manera, discutiendo en contra, en mi caso siempre en contra, pero sí discutiendo con gente que estaba en el entorno de ETA y desde posiciones por mi parte izquierda, y en pleno franquismo, es decir, esta gente que ni nos manchamos las manos de sangre ni recibimos heridas muy próximas, pero que en cualquier caso había, a la vuelta de los años, la sensación de que habíamos sido un poco complacientes, no sé cómo decir. Es de alguna manera la historia de unas chicas de izquierda, estudiantes de extrema izquierda, los grupos aquellos al final de los 60, muy finales, 69, después de mayo del 68, ¿no? Es justo después de mayo del 68, quizá en el 70, en esos años es cuando se está desarrollando esto. Es cuando justamente la historia que cuenta es la del principio de lo que ya acaba de terminar hace un par de años, ¿no? Es el principio de la violencia asesina de ETA. Es un grupo de chicas, no se habla directamente de ETA, pero hay la sombra de ETA que, tal como yo lo viví, estaba encima de todos nosotros, de algún modo. Unos consideraban que estaba bien porque había un dictador sanguinario, y lo había, que había ejercido una violencia brutal, y la había ejercido. Y otros pues pensaban que los violentos eran ellos. En ese verano Xavi Etxebarrieta, que es una figura que aparece, está a matar. No, ha sido muerto. O se ha hecho matar, o ha matado. Es el momento de los primeros asesinatos de ETA, pero no son ellos los protagonistas, aunque son los que al final protagonizan la historia.
La historia de una protagonista que es la ciudad de Bilbao y un grupo de chicas sobre todo que están contando una historia de una fuga, de un momento de una fuga, cuando hay efectivamente unos muertos, muertos por la policía. Y bueno, yo creo que es una historia muy coral, que es una historia muy ambigua, en la que pasan cosas que yo creo que de alguna manera, si no ocurrieron, podían haber ocurrido, si no ocurrieron, que no ocurrieron, podían haber ocurrido. Hay personajes reales que aparecen, como eso, Xavi o Billy el niño, que ahora está vuelto otra vez a la fama, pero que en aquel momento era una figura muy importante para la gente de la historia, una contrafigura del Socorro Auxilio. Y bueno, está contado de alguna manera desde las distintas perspectivas de este grupo de chicas y de algunos chicos también, y con una estructura que de alguna manera gira, como gira nuestra propia realidad, porque bueno, pues esto es un poco lo que nos pasa, que estamos viviendo aquí, pero cada uno lo vive en el sitio en el que está y con su propia mirada, con sus propias ideas. Yo creo que hay cosas que ya no son posibles, pero creo que a lo mejor justo ahora y mutatis mutandi podía haber en determinados grupos sociales y políticos que se están manifestando en este momento, a lo mejor algo que reconocer aquí, ¿no? Algo que reconocer. Porque había mucho entusiasmo, había mucha rabia, había muchas ganas de cambiar las cosas, de cambiar la vida y de cambiar, por supuesto, un sistema que en ese momento era una dictadura. Yo ahora me siento al mismo tiempo lejos y cerca de la novela. La he vuelto a leer cuando la publicó, ahora para la presentación no me he atrevido, no tengo yo el alma, pero claro, sí que he corregido pruebas, estas cosas. Entonces, tenía una sensación muy rara, ¿no? Por un lado la reconocía y me reconocía, y por otro lado me sentía como si no la hubiera escrito yo. En fin, muchas gracias por haberla hecho, por haberla recuperado. Es una historia de jóvenes escrita cuando yo ya era mayor, no cuando pasaban las cosas, sino mucho tiempo después. Y bueno, pues aquí está, y os agradezco mucho que hayáis venido a saludarlo, que es de lo que se trata. Además, por cierto, la edición es preciosa. La novela es más invernal, más lluviosa, la lluvia es otra protagonista, porque es Bilbao. Y la portada es veraniega y minifaldera, que al final también éramos de alguna manera veraniegas y minifalderas entonces. Pero me gusta mucho. Muchas gracias. Gracias. La portada tiene una explicación. Yo deseché desde el primer minuto hacer portadas de diseño. Me pareció una ordinariez y me pareció que un libro es un marco maravilloso, excepcional, para
promocionar obras de artistas plásticos y visuales actuales. La obra es de que se reproduce y arriba hay libros y se pueden ver las portadas. Incluso hay un proyecto de hacer en México una exposición con las 25 mejores portadas de los 100 primeros títulos de la editorial y tal. La obra es, la que se reproduce en portada es de un artista de Oaxaca, que se llama Josué Vázquez, pero en otros libros ustedes verán otras obras de arte de artistas españoles, cubanos, uruguayos, argentinos y mexicanos, claro, ilustrando la portada del libro. No tiene lluvia, pero sí tiene ese elemento de misterio, como de fuerza secreta, de estas niñas que ingenuamente, pero a la vez con un impulso brutal, quieren cambiar el mundo allí en ese Bilbao en el que además, por otra parte, todo les supera. O sea, no cambian nada, y no consiguen cambiar nada y además se cambian ellas mismas en su experiencia de vida. Bueno, el asunto de la portada no lo tienen naipes marcados, porque esta es una colección concebida sin portada, menos mal. Desportada. Desportada. Es una colección desportada. Así como en Lengua de Gato, en la colección en la que está La sombra del Budari, que ya va por 31 títulos, es la colección de narrativas en español, la colección Reina de la editorial. A prueba del tiempo, que ya va por 19, en la colección Reina de la poesía, o de las cosas que se le parecen. Así que yo le pido a Marcos que nos haga de sus palabras. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Pues, lógicamente, lo primero que tengo que decir es que estoy muy contento con esta edición que ha hecho Pérez Petit en México. El libro ha ganado muchísimo tipográficamente, o sea, y en páginas, porque la edición española estaba como muy comprimidos, los textos estaban como muy comprimidos en las páginas, y aquí se despliegan hasta las 420 páginas, con lo cual ha sido muy oneroso para el editor, pero muy bello para el resultado del libro. Como dijo Claudio al principio, esta edición, digamos, recoge dos libros. El primero es El techo del templo. El techo del templo es el primer libro en el que yo comencé a escribir de esta forma. Digamos, el libro está en una colección de poesía, el libro se considera o lo consideramos poesía, pero en realidad no se ajusta a las formas poéticas tradicionales. Está cerca del aforismo, está cerca de la cita, es un libro fragmentario de fragmentos. Incluso en el primer libro, El techo del templo, que se publicó por primera vez en Argentina, en Córdoba, en la editorial Alción de Córdoba, a principios de este siglo, o sea, ya no recuerdo exactamente cuándo fue, pero me parece que fue en el 2003. Se publicó en Córdoba, es uno de mis pocos libros. En realidad yo tengo nada más que 2 libros publicados en Argentina. Con la frente marchita, que es una reedición que hizo Losada en Buenos Aires de una novela publicada aquí, primero en Barcelona, y El techo del templo en Córdoba. Sí, no contamos un lejanísimo
primer libro mío que yo publiqué cuando tenía 17 años con un dinero que me dio mi madre. Decía, reúne el techo del templo y luego el que lleva por título Naipes marcados, que da título a todo el volumen, que se publicó por primera vez en una primera versión de bibliófilo aquí en esta casa, en Ediciones del Centro, en una edición que es una lástima que no esté aquí, porque algún ejemplar debe haber, ahora no hay nadie para confirmarlo, que era muy bonita porque cada texto estaba en un naipe, o sea, en una hoja, haciendo como si fuera un naipe. Entonces estaban, luego se podía leer de manera aleatoria, sacando un naipe del mazo y leyendo uno de los fragmentos, ¿no? Ese libro luego se publicó aquí en Libros del Aire, una editorial de Madrid, y esta edición mexicana tiene 2 o 3 inclusiones. Muy bien, muchas gracias. Así la podemos mostrar. Podemos mostrar la edición. Aquí. En esta cajita. Y aquí están dentro, en unos cuadernillos que llevan la figura de un naipe de la baraja española, y dentro, bueno, en este caso la ilustración, porque también llevaba ilustración, una de las ilustraciones de un pintor argentino que ahora de pronto, como mi memoria me falla, Ricardo Horcajada, no se me ha olvidado. Y aquí de pronto, en el 3, por ejemplo, están los textos, ¿no? O sea, esta es una edición realmente original y de este tipo de libros singulares que hace Ediciones del Centro. Bueno, es igual. Bueno, algunos de vosotros ya conocerán el libro o algunos fragmentos del libro, pero creo que estaría bien que leyera algunos textos para ilustrar a los que no lo conocen y darles una idea del tipo de libro de convergencias que es, ¿no? Porque en él aparecen pequeños fragmentos que pueden ser citas, a veces de lecturas, apuntes, o aquello que se acerca al aforismo. Lo voy a leer también de una manera aleatoria, así un poco, aunque tiene letra grande, bella letra. Voy a usar las gafas para... dice svebo, entre signos de interrogación, como que es algo surgido de la lectura, svebo. Dice, el amor es algo más que admiración y deseo. El fragmento de al lado lleva el nombre de Héctor Smith. Héctor Smith, que era el verdadero nombre de Ítalo Svevo. Héctor Smith se mató en Mota de Livenza el 12 de septiembre de 1928. Un accidente de automóvil enterró su nombre. Hoy
solo recordamos al otro, a Ítalo Svevo. ABC no se refiere al periódico del mismo nombre, sino a las iniciales de un conocido escritor argentino. Dice: mujeriego y misógino a la vez, era un ejemplo de la alta sociedad más exquisita, que sin embargo podía llegar a expresarse con la rotundidad de lo vulgar. Luis XV fue el anti-Noé, adivinó la inminencia del diluvio, pero no intentó salvar a nadie, ni siquiera quiso salvarse él. Resentimiento, enfermedad muy general entre autores de libros, artistas plásticos o compositores de poco éxito. Es aún más grave cuando afecta a los que creen haber obtenido algún éxito. Bueno, Tarifa. Para Goya, las manos eran lo más engorroso, por eso tenía dos tarifas. El retrato sin manos era más barato. Bueno, vamos a ver. Destinos. Joseph Brodsky, citando a Pushkin, nos da los tres indefectibles destinos de un hombre: ser tirano, prisionero o traidor, en todas las latitudes, agrega. Wagner. Soñé en silencio y supe que era mi muerte. Hoy no tiene espacio el día que consumo como un habano interminable. El humo se expande y se disuelve como el presente. Hoy también ha muerto Adolfo de Obieta. Este pequeño fragmento habla de algo que luego fue un escándalo, o por lo menos una noticia en los periódicos. Se llama copia. Es un secreto a voces
que la Gioconda que veneran los japoneses en el Museo del Louvre es una mera copia del cuadro pintado por Leonardo y que la verdadera tela está colgada en permanente soledad en una sala del Museo del Prado. Está escrito antes del descubrimiento, entre comillas, de los conservadores del Prado de que tenían una Gioconda en casa. Siempre que yo iba al Prado, me gustaba inquietar a los cuidadores y les preguntaba siempre, dígame, ¿dónde está la Gioconda? Y entonces rápidamente se apresuraban a decirme, es una copia, está en la sala de los italianos, en el piso tal, pero es una copia, es una copia. Como diciendo, no se lo crea. Pero bueno, y siempre que iba a verla, estaba allí sola, no había nadie. Parece que ahora que la restauraron y hubo todo ese escándalo, ahora ya vienen a verlo incluso los japoneses. Lo digo porque tenemos aquí a nuestro amigo que ha venido especialmente del Japón a la presentación de este libro y hay que hacerle un homenaje, tantos kilómetros recorridos. Leído en Lasse Söderberg, otro viejo y querido amigo, en este caso sueco, poeta sueco Lasse Söderberg, leído en Lasse Söderberg. El taxista tenía escondida debajo de su asiento una pistola que lo protegía del ángel de la venganza. Bueno, no sé si lees un par de ellos más y ya, pues si quieren entablamos un coloquio o ya nos vamos al vino, porque ya veo que hay algunos que se han tenido que marchar porque la hora les ha premiado. Este se llama Pirómano. Quemó su cama para que el fuego borrara implacable todos sus sueños. Y este de Delacroix nos puede servir también de colofón, tanto que se ha dicho hoy que la poesía no vende, que la poesía no tiene futuro, que la poesía... Bueno, tanto pesimismo con la poesía, realmente. Delacroix, como saben ustedes, que era un famoso pintor francés, no era poeta. Observó Eugène Delacroix que ser poeta a los 20 años tan solo significa eso, tener 20 años. En cambio, ser poeta a los 40 años significa ser poeta. Lamentablemente, no nos precisó los significados en edades más avanzadas. Bueno, lo dejamos aquí. Gracias. Bueno, pues llegados a este punto, ustedes, si quieren, ustedes dirán, si quieren preguntar, si quieren comentar, algo al editor, preguntar, insultar, incluso si admite, con una cierta decencia, porque está siendo grabado, claro, esto es como en las instituciones de gobierno, cuidado, ¿no? Está siendo grabado, pero se puede hacer uso pleno, sin límite, de la expresión personal, ¿no? De la opinión personal. A mí me ha asombrado que solo tengas publicado, Marcos, dos libros en Argentina, me parece inverosímil. Bueno, parece que 3, pero aquel es secreto. Sí, sí es verdad. Hay que tener en cuenta que yo llegué a España con 18 años recién cumplidos, cosa que no me dio tiempo más que a publicar aquel libro que publiqué
publiqué con 17 años, cuyos poemas hoy repudio. Pero, y desde entonces, salvo viajes de alguno obligado, como el que tuve que hacer por el servicio militar, y otro de placer o de trabajo, que he hecho muchos a la Argentina, he vivido fuera del país y de su mundo literario, y he crecido en el mundo literario español y en España, por lo cual mis demasiados libros están todos publicados aquí, en su mayoría, con excepción de los argentinos que he nombrado, de esta edición mexicana y de algunos libros que tengo pues, traducidos en Portugal, en Suecia, en Alemania, no sé si en algún otro sitio más. En Italia. Quizá en Italia, pero ¿qué argentino no tiene algún libro publicado en Italia? Sí. Parte del placer es de esta lectura, el que tú lees y uno está pensando de qué se trata. Y como ya he caído en la cuenta del ABC, Sí. me gustaría que volvieras a leerlo. El ABC, o sea, el ABC, o sea... Sí, el ABC no es el periódico. Ya lo sé, Solo es es inicial. el placer vino después, Vino entonces después. he querido saber otra vez. Bueno, yo con mucho gusto. Bueno, Aquí ¿puedo me- decir quién es? Sí, Lo sabemos. sí, puedes decirlo, y yo Sabemos. también. Bueno, o sea que... Sí, podemos decirlo. Dilo tú. ABC, es como aparece, pero ni siquiera tiene puesto los puntos, pone ABC. Es que como... espérate, que me voy a poner las gafas, no vaya a ser que lo lea mal. Este poema le gustaría mucho a María Kodama. Sí. Es que es divertidísimo. Sí, pero es todo verdad, todo lo que se dice aquí. Y no es ofensivo, porque No. mujeriego y misógino a la vez, era un ejemplo de la alta sociedad más exquisita que, sin embargo, podía llegar a expresarse con la rotundidad de lo vulgar. Es fantástico. Bueno, es una definición. Bueno, ahora tienes que decir quién es. Yo, perdóname, Es pero Adolfo Bioy Casares. ABC. Autor de un gran libro, La invención de Morel. Sí. Cuando le dieron el premio Cervantes, a mí me llamaron para intervenir en una de esas mesas redondas que se organizaban en homenaje al premiado, y yo hablé sobre La invención de Morel, que es para mí el gran libro de Bioy Casares, por lo menos el que a mí más me gusta. Y traje mi ejemplar para que me lo firmara. Y entonces él lo hizo muy amable, estuvo muy amable, ahí no estuvo nada vulgar. Yo me refiero a la vulgaridad que a veces expresa en alguno de sus libros, ¿no? Por no decir en un libro, supuesto libro de recuerdos borgianos, donde abundan los chascarrillos. Y entonces él, que no era ningún tonto, me dijo: ya veo que es el libro que le gusta a usted. No dijo el único, pero casi, cuando me lo firmó, ¿no? Yo no sé si era, perdón Sí. por participar,
envidia es tan popular que cuando algo les gusta mucho a los españoles se dice que es envidiable. Es envidiable. Y yo no sé si era la envidia, pero yo me decepcionó profundamente Bioy Casares cuando esa biografía que hace de cuenta cosas tan lamentables como cuando iba a visitarles Borges los domingos a comer con ellos y le avisaba Bioy a su mujer que se preparara o preparara a la muchacha porque tendría que ir a limpiar en el cuarto de baño después de que fuera Borges. Sí, había cosas muy desagradables en ese libro. Es un libro dudoso. bueno. Él tuvo la delicadeza de no publicarlo en vida. Quizá haya sido culpa de sus herederos que decidieron publicarlo, ¿no? Pero evidentemente él recogía esas notas durante muchos años, las guardaba, pero nunca las publicó. Además se hizo una edición sospechosa de eso. Sospechoso. La edición la hizo Daniel Martino. Que se consideraba la albacea de Bioy. Sí, pero digamos, se han suprimido un montón de cosas de los diarios y no se suprimieron ese tipo de cosas que... Desagradables. Sí, y además que, digamos, si uno ve el volumen de ese libro, se da cuenta que Bioy Casares jamás hubiera publicado una cosa de esa pesadez, ¿no? Un libro enorme. Y todos los otros diarios ocupan un librito así, y el de Borges ocupa el doble. Como si, y dudo que realmente él escribiera únicamente de Borges. En cambio, la primera parte de Descanso de Caminantes me parece que es más interesante, pero claro, menos comercial que el hecho de Borges. En cualquier caso hay que tener claro que él no lo publicó. No lo publicó. Y tampoco está claro que él haya dicho que se publicara cuando muriera. Tampoco. Pero sí lo escribió. Él lo escribió, pero Bueno, pero que uno puede escribir. que escribió los diarios de Pizarnik también escribió muchas cosas pero no que luego no se publicaron, que no son para publicar, son cosas distintas. No se puede pensar lo que se quiere, en cualquier caso no es un libro atribuible a él, lo único que yo digo, ¿no? Porque ese libro es mentira, está digamos, manipulado, no es que una vez me dijo una persona quién le da para editar a Bioy, es que el libro está editado, no están los diarios completos. Y se ha editado de una forma un tanto rara. Me parece a mí. Bueno, mira lo que provocaba, Carlos. Pues no fue intencionado. No. Tú querías que era el periódico no, ABC. no. Lo que quiero decir es que cuando se lee algo, Sí. la persona que escucha está escuchando y luego al final no tiene el lujo que tiene cuando hay el texto escrito, delante, claro. el lujo de volver a ver por qué me ha producido un efecto así. Claro. Hablo exclusivamente de tu texto. Sí. Nada. Muchas gracias. ¿Alguna otra preguntilla? ¿O preguntita? A la profesora Pereda, que es profesora ella, aunque disimule. No, yo creo que habría que decir eso del profesor Alvar. Eso, Alvar. De Bryce Echenique, ¿no? Se dormía en una mesa redonda, estaba dormitando Alfredo Bryce, escritor peruano, y de golpe alguien mencionó al profesor Alvar, y él le despertó rápidamente de su sueño y dijo: eso, Alvar, vámonos todos. Estábamos delante, ¿eh? Eso, Alvar. Estábamos delante.
Pero bueno. la verdad es que eran las 4:30 o las 5 de la tarde Sí, de verano. que era una hora muy mala para una mesa redonda. El curso de verano en el Escorial hacía mucho calor y Estábamos era hora de todos un dormir. poquito- Y el hombre estaba haciendo la digestión de la opípara comida de los comedores de la Universidad del Escorial. Bueno, pues si no tenemos mayores comentarios, Al bar. gracias.